y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, 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 Paolo, ¿cómo vas? ¿Qué tal ese Hola inicio? Juanita, Perdón, final de semana. mira que huele como a inicio de semana porque este viernes tiene más cara de lunes que de viernes. Entonces, sí, Sí, ese la- festivo. laboralmente hablando para mí es casi un lunes. Entonces sí, como que, uy, lo bueno es que el año entrante pues va a ser puente largo, pero pues nos toca esperar 364 días para 64. ello. Y unas cuantas horas. Y unas cuantas horas, exactamente 7 horas y 39 minutos. Bueno, hoy vamos a hablar del día de ayer, ¿no? El día de ayer estuvo Sí. pesadito, es un día de marchas, un día de mensajes que llegan al corazón y a Uf, la mente. Así que iniciemos. pero por supuesto. David, esa cara, porque esa expresión me hizo acordar a un Benedetti esta semana. Sí, de hecho que la estabas haciendo tú ahorita, la estabas replicando justamente. Pues esa fue la maniobra con la cual Armando Benedetti le protestó tanto a la prensa como a Laura Sarabia. Hay un montón de situaciones ahí bastante particulares porque ahí sigue el rifirrafe. De hecho que ayer festivo, Laura Sarabia pues siguió dentro de la declaración contra Armando Benedetti. El proceso que adelanta pues detalló que llevará 7 carpetas de pruebas a la fiscalía. Y de hecho, en rueda ¿Quieres, de prensa, dime, ¿Lo quieres dime, ver, David? ¿Lo quieres ver pero en la expresión? por favor. Dejémoslo ver entonces. La canciller Laura Sarabia, ¿Quién es Laura? llevó hoy 7 carpetas a la fiscalía en el proceso que adelanta contra usted. ¿Qué le responde? Dice que va a entregar más audios suyos a la fiscalía. Incluso una carpeta de el tema de enriquecimiento ilícito. ¿Esto no le hace daño al gobierno? ¿Esta pelea entre ustedes dos? Esto no para, esta pelea no va a parar porque la gobernabilidad no se afecta, ministro. Invito a la ciudadanía mañana a marchar por los derechos laborales para que sea una marcha apoteósica. David, es que dentro de la carpeta es muy curioso, les voy a mostrar acá para Ujú. que ustedes vean cómo es que estaban cargando las personas, las asesoras de Laura Sarabia, las carpetas. Y dentro de una de las carpetas decía el tema de violencia de género, así como ustedes lo ven, así como la que no quiere la cosa, la que no es conmigo, pero voy a dejar la carpeta de esta manera. Y entonces el gesto saludió como a violencia de género por parte de él y como que dice como no voy a hablar porque prefiero no hablar. ¿Mm? Es bastante curioso. Y mira que a mí me llama con extrañeza, bueno, no sé, todo puede pasar, ¿no? Esto es Colombia, pero como la manera en la que Armando Benedetti le responde a los medios de comunicación tapándose la boca también es muy particular y hasta diciente. Pero obviamente la respuesta fue, bueno, vamos a invitar a una marcha apoteósica, que lo fue una de las convocatorias, creo yo, más amplias y más grandes de los últimos años, e incluso me atrevería a decir de la historia del actual gobierno, pero pues se le estaba preguntando por otra cosa, gambeteó fácil, rápido, y ahora sí, ya que pasaron las marchas apoteósicas, pues vamos a ver qué sigue pasando, ¿no? Porque pues estas investigaciones pues se conocieron desde el año 2023, donde hay que recordar que Laura Sarabia fue asesora de Benedetti en aquel último periodo en el Senado de la República, para que tengamos en contexto. Y es que David, fue como que los dos hijos favoritos de Petro se agarraron. Y ella Ujú. dice como, es que a mí Petro me enseñó a como siempre ir al filo de la verdad y lo que yo creo y no sé qué, y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces, pues no sé, esperar a ver cómo termina ese tema, ¿no? Porque yo lo que Sí. estaba pensando es que tal vez eso también podría ser una especie de cortina de humo, no sé tú qué opinas, es para que no le estemos poniendo mucho cuidado al tema totalmente de la consulta popular, sino que nos desenfoquemos y estemos hablando también de lo que está pasando con Laura Sarabia y Benedetti.
Mira que dentro de lo que tú dices puede haber una validez en esa teoría, aunque tener a dos alfiles prácticamente en diferentes etapas del presidente del gobierno, pues no peleados, no sé qué tan bueno sea para esa imagen de unidad que se quiere mostrar, ¿no? Ya tú habías explicado en días anteriores la unidad o el proyecto de unidad que se tiene con los partidos políticos, porque tú mencionabas, prácticamente la izquierda se quiere hacer una sola en cuanto a los movimientos políticos que se están proyectando, se están presentando para las elecciones, y ahora tener, digamos, este rifirrafe, si se puede mencionar, entre uno y otro, afecta un poco, siento yo, la imagen del presidente, y también la imagen de la unidad que quiere proyectar el gobierno del cambio, en este caso, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que muchos temas para analizar, pero vamos a seguir, como siempre lo decimos, dentro de la tarea, dándole seguimiento en nuestras próximas emisiones de Ven y le cuento a lo que pasará, Juanita, porque seguimos tocando este programa especial en esta emisión de Ven y le cuento. No olviden compartir, no olviden comentar y no olviden interactuar con todos nosotros. Sí, Que sí, Laura no estuvo como tal en el discurso de Petro. no, ¿Sí viste? No, no estuvo. no, Bueno, pues sí, no, esperar a ver. Bueno, y sí, con esto también hablemos un poquito de los liberales, ¿no? Petro mandó de una u otra forma a que se agilizara el proceso de la mini reforma de la laboral, ujú. como para sacarla de taquito y que se enfoque todo las fuerzas y el power en la consulta popular. Sí, el gobierno, pues de urgencia, radicó ese mensaje para que el Senado tramite esta mini reforma laboral del Partido Liberal. Juanita, hay que mencionar que pues es una iniciativa que tuvo varias reformas, y esta iniciativa, que es cursada por el Congreso, tiene algunos puntos que tiene el gobierno, pero con modificaciones, Juanita. Hay que tener en cuenta que es un texto que se radicó ante el presidente Efraín Cepeda. Hay que mencionar que Efraín Cepeda sí fue uno de los señalados, ya lo vamos a mencionar en el discurso de ayer del presidente Petro, y hay varias modificaciones en cuanto a la aplicación de esa mini reforma que propusieron los partidos liberales. De hecho, que también se sumó un poco a lo que fue el intento de que varios partidos también hicieran un borrador de reforma y la quisieran presentar. Bueno, tuvimos en este caso el ejercicio de la mini reforma presentada por los liberales. Juanita, ¿qué piensas? Pienso que es como si esa mini reforma se hubiera pedido por Temo. Por Shane, por Alibaba. Exactamente, porque digamos que lo que decía en el discurso Petro es verdad, ¿no? Es como que científicamente el día se termina a las 6 de la tarde, o sea, el día en sí. O sea, el día donde el sol se oculta. Ay. Y se supone Sí, que para muchos, ¿no? Es que la jornada laboral normal entonces se acaba a las 9 de la noche y ahí ya empiezan horas extras. Entonces es como, sí tiene algo lógico y la mini reforma dice, no, dejémoslo hasta las 8 de la noche. Entonces como que, ¿cuál es el cambio? ¿Sí? mira, Y como que trata de ir con unas cositas muy de la mano de Petro y una después se pregunta, bueno, ¿y cuál es tanto el bombo si de una u otra forma usted está apoyando ciertas cositas de Petro? Entonces es como que sí, pero sin Petro. hay un dato que ayer, después de las marchas y de todo eso, porque hay que recordar que ayer se estaba celebrando el Día Internacional del Trabajo en nuestro país, por más de que de pronto muchos hayamos dicho, bueno, pero están los indígenas, pero están pasando cosas, pues era el Día Internacional del Trabajo. Hay un dato que no nos debe dejar de estremecer, ¿no? Que lo comparte la Organización Internacional del Trabajo. Colombia es el país o uno de los países de la región con mayor promedio de horas trabajadas por semana, 44,2 horas trabajadas. Primer Sí, país. exacto. Seguidito México con 43,7, luego Honduras con 43,6, El Salvador con 43,2. Pero esto es Norte y Centroamérica. Tenemos que llegar hasta la quinta casilla
para ver a Perú con 43.1 horas, luego tenemos Costa Rica 42.5, 41.0 para Cuba, 40.8 para República Dominicana y Chile aparece como tercer país de Sudamérica con 40.4 y Brasil con 39.0 horas. Ahí tenemos luego Argentina con 38, 37 horas, pero bueno, se trabaja casi, mira, entre Brasil y Colombia, casi, Juanita, hay un día de trabajo. Si sumásemos las horas, 39.0 horas para Brasil, 44.2 horas trabajadas por semana para Colombia. Así que también pensándolo en el hilado de una reforma laboral, este tema y este dato, tal vez uno de los más aterradores, son los que se deben tener en conocimiento por parte de la ciudadanía y también en un futuro poner en discusión respecto a lo que es la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras y el tiempo también de descanso y muchas variantes más. Es que según la Organización Mundial de la Salud, trabajar más de 55 horas semanales es perjudicial para la salud. Involucra muchas enfermedades ahí. Y también dice que si tú trabajas menos, eres mucho más productivo porque tu cerebro ya se está como enfocando en ser Ujú. productivo tantas horas y también tener tiempo personal. Y es que la gente también quiere tener su espacio, ¿no? Pero bueno, Claro. esto es el tema de la mini reforma, esperar a ver, porque creo que el Partido Verde también quiere sacar una especie de Ujú. reforma. Entonces está diciendo ahorita el Senado, bueno, ¿para dónde le ponemos el foco? O sea, de rapidez, ¿para las dos o solamente para la que envió el Partido Liberal? Y eso es lo que se está diciendo en este momento. Sigamos con la consulta radical, ¿no? Ya ahora sí ingresemos a marchas, David, ingresemos a lo que Sí, fue ayer y todo este aspecto, ¿no? Escuchemos un poco esa consulta radicada. Bueno, la consulta radicada es un tema interesante para entender porque lo que hizo Petro es que aprovechó el discurso, aprovechó las marchas, 1 hora de discurso, 1 hora y 10 de discurso con la espada de Bolívar ahí y leyó las 12 preguntas que no le hicieron como tal cambios, como tal temas de redacción, pero ahí ustedes pueden ver las 12 preguntas en las cuales pues la idea y está muy enfocado a la reforma laboral, que es lo que hablábamos, ¿no, David? Como que ujú. querían meterle como un sancocho diferente y no, se enfocó solo reforma laboral. Sí, ya esto fue lo que fue, no, porque ya habían dicho incluso que, pues, Dios mío, a veces yo siento que hay ignorancias atrevidas para ciertos temas, pero pues estamos hablando de reforma laboral, no estamos hablando eh, de otros temas que por ahí ya incluso se estaban queriendo preguntar, pero sí, Juanita, ya esto quedó, si quieres te las leo como quedaron, te leo las Claro preguntas del que sí, presidente. dale pues. Bueno, vamos pues entonces, ya estas son las que son, ya creo que esta es como la tercera vez que leemos las preguntas en Ven y le cuento, pero estas ya son las que son, ahora sí, están las que son y son las que están. ¿Está de acuerdo con que la jornada dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Es la primera. La segunda, ¿está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo en el día de descanso dominical o festivo? La tercera, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? La cuarta, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? La quinta, ¿está de acuerdo en que las empresas deben contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? La sexta, ¿está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de las instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral? La séptima, ¿está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? La octava, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Aquí era donde se hablaba un poco del salario del campo y la distribución o cómo era un salario en la ciudad y en el campo, recuerdo muy bien. La novena está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales. La décima está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias,
periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social. La 11ª está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general. Y la 12ª está de acuerdo en construir perdón, está de acuerdo con construir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas. Ahí están las 12 preguntas. Creo que ahora sí un poco más entendibles, Juanita, porque hay unas, teníamos creo que el vacío con 4 de ellas estaban como ya un poco más mejor redactadas. Y nos vamos con esas 12. Prácticamente ya esto fue lo de las preguntas para la consulta popular que pues ya fue presentada el día de ayer, como tú les mencionas. Claro, sí, ya tenemos consulta, ya está radicada y ahora sí empecemos a hablar un poco más de lo que pasó en esa intervención de Petro en la marcha, porque siento que sí le echó un vainazo fuertísimo Uf, al Congreso. O sea, o la aprueban o la aprueban, o la pasan o la pasan. O sea, no hay forma. Y entre esos al presidente del Senado, que es Efraín Cepeda, ¿no? Que por ahí ujú. también vi que medios estaban equivocando. No es Iván Cepeda. De hecho, salió No, al Cepeda malo. O sea, porque sí, pues está Iván Cepeda, que ustedes saben que es dirigente de izquierda, que se ha conocido que es de izquierda, y está Efraín Cepeda, que hace poco pues habló muy mal en un tema de temas de salud, aprovechó y habló mal del gobierno. Entonces yo creo que ese es como también un poco el desquite, ¿no? Pero escuchemos qué dijo Petro. La ciencia no dice eso. Que me diga el señor Cepeda, presidente del Senado, y que me diga el señor Pinto, disque senador de Santander, y que me digan las evangélicas que pusieron el Cristo de cabeza, que me digan si el día en Colombia termina a las 6 de la tarde, como dice la ciencia, ¿por qué le pagan a las trabajadoras y los trabajadores que elaboran después de las 6 de la tarde migajas? Migajas. Pues es que yo siento que después de eso decía como, porque ustedes sí pueden llegar antes de que se caiga el sol a sus casas y estar con sus familias, pero las personas prole, no lo dijo prole, ¿no? Pero pues sí tienen que llegar súper cansados en la noche cuando su familia ya está durmiendo a, a poder compartir, entre comillas, porque al otro día se tienen que levantar súper temprano para irles a servir su tinto y todo. Dijo, yo soy la, pues de una u otra forma lo dijo así como con la sirvienta de ustedes. O sea, y así tienen que ser los demás. Entonces, claro, el mensaje estuvo fuerte, ¿no? sí, fue un mensaje tenido pues muy, muy al estilo del presidente, haciendo ya el análisis de vainazo, de mencionar a las instituciones. Por ejemplo, también cuando habló de las evangélicas, creo que esta es la tercera intervención que hace, porque pues obviamente hay presencia de grupos como Mira, como Justa Libres, que estuvieron ahí cuando se hizo el primer archivo dentro de los congresistas, y obviamente pues quedaron ya reseñados. El tema va muy, muy álgido, y creo que también un poco hacia los manifestantes, hacia la ciudadanía, hacia la población colombiana. ¿Quiénes son en este momento pues los malos del paseo, ¿no? De acuerdo pues a las palabras y la connotación del presidente Petro, porque pues así como también hablamos, por ejemplo, yo llegué a pensar, Juanita, la verdad, de que se llegara a mencionar a Vargas Lleras ayer, porque él lo ha dicho, Miguel Uribe Turbay también lo ha dicho, y van a ser promotores de la abstención, ¿sí? Del no. Del no, Bueno, exacto. entonces David, estábamos hablando bueno, de este varillazo que le envió Petro, ¿no? Pero empecemos hablando del tema de la espada, ¿no? Como llegó y cogió esa espada como todo un libertador, como lo ven ahí, ¿no? Sí, el tema de enfundar la espada tiene un significado muy especial, porque pues esto habla obviamente de eh, la connotación que tiene pues en la historia de Colombia, ¿no? Esto pues no es un tema
que hayan hecho todos los presidentes o que se haya hecho en el tiempo reciente. Y ustedes están viendo en el momento en el que pues se entrega la espada. De hecho que muchos medios, yo recuerdo muy bien, em, pues hablaron de algo que también en su momento en Venezuela también hizo Hugo Chávez. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Prácticamente, bueno, la espada se enfunda, tiene tres significados, Juanita. Uno de ellos es el símbolo del poder transitorio. El segundo es el símbolo de reconciliación nacional. El primero de ellos lo hizo Bolívar en el año 1821, donde mencionaba que esta representaba el poder militar, pero decía no puede servir de nada el día de paz, prometiendo devolver la autoridad al pueblo una vez alcanzada la victoria. Como símbolo de reconciliación nacional también significa, en 1827 se hizo, entregada pues al general José Antonio Páez como un gesto para calmar las tensiones que buscaban fragmentar la paz de la Gran Colombia. Y también se hizo como ícono revolucionario y antiélite cuando fue robada el 17 de enero de 1974 por parte del M-19, donde se dejó un mensaje que decía: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, que incluso apareció en periódicos y tiene pues una gran connotación. Así que en 1990 también se sacó como símbolo pues del cierre del ciclo de violencia en medio de las desmovilizaciones de grupos armados como el EPL en su momento y el M-19. Así que Juanita, pues ahí está, ustedes pueden ver al presidente desenvainando la espada y mostrándola a todo el pueblo, algo inédito y pues obviamente uno de los actos más solemnes dentro de lo que fue la jornada del día de ayer. Sí, yo había escuchado que decía alguien que, pues que esperaban, es un presidente de izquierda, ¿no? Y si uno se pone a ver, pues sí, de una u otra forma, pues en su tiempo Simón Bolívar fue un dirigente de izquierda que quería ver a su pueblo, pues lejos de la represión de los españoles en el momento, ¿no? Pero pues entonces es muy interesante como todo el significado que tiene alrededor y al mismo tiempo en temas de espada también hay algo importante de analizar y es la bandera. Porque, y ahí es donde el discurso de Petro Uy, empieza a volverse más fuerte, ¿no? Porque él decía que la bandera que llevaba en las fronteras Simón Bolívar era una bandera roja con negro, que el negro representaba la libertad, perdón, el rojo representaba la libertad y el negro la muerte, porque era libertad o muerte. Escuchemos lo de él lo que decía del tema de una. de la espada. Roja, ¿y por qué negra? Porque el negro es la muerte y el rojo es la libertad. ¿Significa esta bandera libertad o muerte? Este pueblo de Colombia vuelve a levantar esta bandera para que no nos tomen por pendejos, no nos escriban por ahí que es que estamos saliendo a pasear o un ratico a mirar el sol que se esconde. Wow. Bueno, yo recuerdo que esa bandera a mí me la enseñaron en el colegio porque tuve una clase bastante inoficiosa a la que hoy le agradezco sobre los significados de las primeras banderas de Colombia. Y uno dice, pues eso para qué le va a servir para la vida, pues por ejemplo para entender cosas como las que pasaron ayer. Y esta bandera pues obviamente tiene sus orígenes en territorio venezolano, pero también reivindica un poco la lucha del pueblo haitiano, que para las personas que no lo saben, fue el primer pueblo independentista del continente o el primer país que logró su independencia. Su realidad actual es diferente y todo lo que quieran, pero pues fue el primer pueblo que se logró independizar. Pero a mí sí me parece que la connotación es sumamente delicada, Juanita, porque yo recordaba mucho los tiempos de las guerras civiles y las patrias bobas, ¿sabes? Y de pronto en una de esas, pues este discurso llamado libertad o muerte que pues promovió el presidente Petro, que obviamente pues lo hace en el ánimo pues también de un momento de agitación, de exacerbación con el pueblo colombiano, pues con las diferentes multitudes que estaban congregadas el día de ayer en la Plaza de Bolívar, sí puede ser, tener varias connotaciones en el mediano y largo plazo. Yo creo que
ayer hay que mirar que la sesión o la jornada estuvo cargada de muchos simbolismos, de una agitación, creo yo, de las mayores que ha tenido en su historia el gobierno del presidente Petro, pero también lo que lleva esos elementos descriptivos y esa simbología, porque pues de pronto en otra pudimos haber sacado la bandera de la paz, hablando de que esta reforma buscaría traer unidad total en todo el país. Y de pronto suena bastante disruptivo, es la palabra que estaba buscando dentro de todo lo que dije, hablar de libertad o muerte. ¿Sí? Entonces es un tema en lo personal, porque aquí yo te voy a hablar más de opinión que de información, opinión personal, me pueden mencionar, David Arengas, todo el gusto allí. Sí me parece bastante particular y llamativo el tema de libertad o muerte. La agitación desde ese punto de la frase me parece un poquito denso en lo personal, ¿sabes? No, claro, y es que todo eso es lo que sucedió con el tema del discurso de ayer de Gustavo Petro, uno lo ponía a analizar en muchas situaciones. Entonces, ponle que estamos en un tema de reforma laboral y preciso el día del trabajo es donde se gestiona todo para que haga el sentir del pueblo, ¿no? Para que se diga listo, sí, también hay un sentir común y tenemos que luchar común por esta causa. Pero aunque él manifestó en varias ocasiones como no, nosotros vamos desde la paz, desde el amor, o sea, libertad o muerte era el significado de antes, ¿sí? Igual se sintió y dijo como, y es que si no se aprueba o prácticamente así, Mm, entonces hay que cambiar las instituciones, hay que cambiar la constitución y hay que cambiar a sus dirigentes. Y siento que ahí es donde empieza el discurso a tomarse esa vuelta, ese giro de 180 grados, donde sí. dice o se hace o se hace. Entonces uno dice, bueno, y si realmente este también es una forma de mirar de que pues pueda que haya reelección, ¿no? Es que un dato curioso para que ustedes tengan en cuenta, y es que se necesita 13.654.456 ciudadanos para la consulta popular, para que cumpla el umbral, lo que quiere decir que son 2,3 millones más de los votos que obtuvo Petro para ser elegido como presidente. Y mi pregunta es, ¿crees que haya 2,3 millones de personas que Esa vayan pregunta a votar? estaba esperando que me la hicieras porque por poco y te digo, dentro de todo, por poco no se agregó en la consulta popular una pregunta relacionada a eso, que podía ser hasta válido, ¿no? Eh, pero Juanita, uy, yo creo que todavía no está. Y No, no yo hablo creo de que pronto antes de que se desde, le bajó. yo, sí, mira, rápidamente, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, tú solamente avísame, pero yo siento listo, ya la Plaza de Bolívar se reventó. La Plaza de Bolívar estaba llena. El plazómetro estaba lleno. 50.000 personas, un poco más, pero yo siento que si bien hay minorías, hay representación de las minorías porque estuvieron los grupos indígenas, pues todavía, la verdad, no siento. Yo creo que puede estar sobre los 9 10 millones. Y lo que tú dijiste, aquí sí cobra validez la frase que tú dijiste días atrás. Si Petro gana la consulta popular, prácticamente tiene el poder electoral para ir a unas elecciones presidenciales y mantener un gobierno de izquierda o hacerse reelegir, porque tendría en cierto punto muy buena parte del caudal electoral para ello. Claro, 13 exacto. millones es ganar una presidencia automáticamente en este país en primera Pero, vuelta. pero ponle que es un tiro al aire, porque si no, También. perdemos 700.000 millones. No. Uy, es Bueno, que ese es el tema. te cuento que hoy en Venga y le cuento tenemos una invitada. Tenemos Pero una por invitada que supuesto. nos va a hablar sobre cómo se están moviendo las cosas en la alcaldía local. Ella se llama Brenda y nos va a contar un poco sobre unas mesas de diálogo. Ella pues, es coordinadora del proyecto Suba Diversa. Entonces, pues vamos a darle paso, Brenda. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, Juanita, muchas gracias, David, buenos días. Y a todas las personas que nos están escuchando, mil gracias por este espacio. No, a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno,
Brenda, justamente para hacer esa introducción y darte la bienvenida en este nuevo espacio, Venga y le cuento, recordemos que la Alcaldía Local de Suba y la Universidad Nacional de Colombia están impulsando una apuesta fuerte por el fortalecimiento comunitario en nuestra localidad. Se trata de 3 convocatorias abiertas dirigidas a organizaciones sociales, colectivos de mujeres y también ciudadanas interesadas en la formación. Esto es muy clave y por favor tengan muy en cuenta esta información, por favor compártanla para prevenir la violencia de género, Juanita. Estas iniciativas que hacen parte del proyecto Suba Diversa, fortaleciendo nuestras organizaciones, incluyen formación gratuita, incentivos económicos de hasta 10 millones de pesos y apoyo logístico. Todo con el objetivo de construir la conciencia ciudadana, promover la equidad de género y fortalecer el trabajo de base en Suba. ¿Quiénes pueden participar? Es la pregunta que seguramente todos nos van a hacer y también que vamos a ampliar con Brenda. Organizaciones sociales legalmente constituidas o informales, colectivos de mujeres que trabajan por la equidad y mujeres residentes interesadas en temas como feminicidio, derechos y defensa personal, Juanita. Las inscripciones, David, cerraron el 21 de abril, pero el seguimiento y la ejecución del proyecto apenas comienza. O sea, que si usted se inscribió, pues tiene que estar pendiente porque esto apenas empieza. Desde el periodismo ciudadano comunitario nos hacemos 5 preguntas, Brenda, para ti. ¿Cómo se garantiza la transparencia en la selección de los beneficios? Bueno, Juanita, antes que nada, quiero contarles y es muy importante, por eso estamos acá en este espacio. Nosotros no hemos cerrado la convocatoria. El 21 de abril, tienes toda la razón, era el primer plazo de cierre, pero decidimos ampliar la convocatoria hasta este lunes 5 de mayo. Es decir, que todas las organizaciones sociales de amplio espectro, las organizaciones de mujeres, y todas las mujeres que quieran participar de esta convocatoria Suba Diversa pueden hacerlo hasta este lunes. Genial, hay espacio, me gusta porque pues a veces la gente se entera pues demasiado tarde y pues bueno, tiene tiempo de participar. Si usted nos está escuchando hoy, 2 de mayo, tiene tiempo para participar. Y bueno, respecto a la pregunta que me hacías, pues Juanita, tenemos todo un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Colombia, que el nombre de la nacional pues nos asegura experticia, experiencia en estos temas de convocatoria pública y por supuesto toda una rúbrica de evaluación con un sello de transparencia, Juanita. Brenda, yo te quisiera preguntar, con los muy buenos días nuevamente, esta materia del apoyo económico, ¿es un apoyo económico grande para lograr estos cambios estructurales en las organizaciones? ¿Habría posibilidad de que podamos ampliar un poco más la información respecto a este tema? Claro que sí, David. Mira. Entonces, como ustedes bien lo decían, para todas las organizaciones sociales que se postulen al componente número 1, van a tener un incentivo y va incluido de 10 millones de pesos. David y Juanita, muy importante, esto no es dinero en efectivo que se le entregue a las organizaciones, es un dinero que se entrega pues, en adquisiciones, en especies, en bolsas tecnopedagógicas, que se entregará a partir de una concertación entre la organización, la Alcaldía Local de Suba y la Universidad Nacional, en donde la organización pues justificará pues lo que necesita, nos dirá cuál es la adquisición que necesita para fortalecer su organización. Y en esta mesa de concertación pues se concluirá cuáles son esos elementos a adquirir. Entonces, para el componente número 1 es de 10 millones de pesos. Para el componente número 2 es un incentivo económico de 7 millones de pesos, IVA incluido, y lo mismo, no es dinero en efectivo, David, que se entregue, sino pues, adquisiciones en especie, bolsas tecnopedagógicas que se realizará el mismo procedimiento, una mesa de concertación entre las 3 partes en donde se justificará cuáles son la necesidad de estos elementos a adquirir.
Por esa misma línea, Brenda, ¿cómo va a ser el trabajo junto con la Universidad Nacional? O sea, ¿cómo va a ser el seguimiento? ¿Usted, la alcaldía va hasta cierto punto y luego entra la universidad o juntos hacen todo el proceso de principio a fin? ¿Cómo va a ser ese seguimiento real? Juanita, pues en principio este es un convenio entre dos partes que son aliadas. Nosotros, pues la verdad, la alcaldía local de Suba trazó una hoja de ruta que la Universidad Nacional, con todo su equipo interdisciplinario, va a seguir. Entonces, ¿cómo es esto, Juanita, para responder tu pregunta? Este proceso tiene varias diferentes fases. En este momento nos encontramos en la fase de convocatoria. Cuando el lunes cerremos, pues ya empieza la fase de evaluación y selección y después empieza una fase de fortalecimiento, Juanita. Todo esto lo va a desarrollar el equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional. Esta fase de fortalecimiento está compuesta por diferentes momentos. El primero es un momento de formación en unas temáticas establecidas. Para el componente número uno, para el componente número uno y dos son contratación estatal, seguridad y convivencia ciudadana, plan de ordenamiento territorial, y para el componente número dos, que está enfocado a organizaciones de mujeres, se suman temas de equidad de género. Entonces, después de, las organizaciones van a tener estas horas de formación en estos temas específicos y después va a venir una etapa de asistencia técnica por todo el equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional, en donde vamos a sentarnos con las organizaciones a decir, bueno, todo este conocimiento que usted adquirió en esta etapa de formación, ¿cómo le sirve? ¿De qué forma fortalece su organización? ¿De qué forma va no solo a fortalecerles, sino a incidir en esa población específica y en la comunidad y en la localidad de Suba? Entonces, después de esa fase de asistencia técnica, las organizaciones deberán pues realizar un informe final de qué forma, de qué manera se fortaleció a través pues, de haber surtido las fases anteriores que les conté, la de formación y asistencia técnica. Todo esto, Juanita y David, con el acompañamiento de la Universidad Nacional. Finalmente, pues va a venir la fase en donde se entregarán las certificaciones pues de los diplomados, de los cursos, y también pues se va a entregar el incentivo a las organizaciones. Todo siempre pues en acompañamiento de la Universidad Nacional y por supuesto pues la alcaldía local está ahí como el ente rector y quien nos trazó esta hoja de ruta. Qué bueno entender y conocer también ese tipo de seguimientos, tanto de parte de la academia, en este caso como es la universidad, y obviamente pues de parte de la alcaldía de Suba, la alcaldía local. Brenda, yo te quiero preguntar, esto es una duda de Dumi en este caso, si en esta convocatoria están siendo incluidas las organizaciones sin personería jurídica. Sí, señor David, qué buena tu pregunta. Muchísimas gracias, David, porque acá caben todas las organizaciones. En el componente uno y 2 caben todas las organizaciones. Quienes tengan personería jurídica y estén conformadas, digamos, ante la Cámara de Comercio y quienes no. Entonces, para esas organizaciones que no tengan personería jurídica, lo único que deben hacer, David, es especificarlo en el formulario que van a encontrar. Perfecto. No, pues está muy, muy bien organizado, Brenda. Brenda, cuéntanos ya para ir cerrando, eh, como recordémosle a las personas que nos están viendo, cómo pueden participar. Bueno, Juanita, lo primero es entrar a la página de la alcaldía local de Suba. Ahí van a encontrar un gran banner que se llama Suba Diversa Fortaleciendo Nuestras Organizaciones. Pueden dar clic a ese enlace y ahí van a encontrar como el micrositio de la convocatoria. También pueden ingresar a ingeniería.unal.edu.co/lab101/Suba-unal/. O también, Juanita, si necesitan ayuda inmediata, necesitan conocer más, pueden escribirnos al chat 323-749-1928. O si no,
al correo electrónico com de convocatoria, com, suba, fi, guión alpiza, boc, @unal.edu.co. No, perfecto, Brinda. Muchísimas gracias por contarnos un poco más, ampliarnos más la información para que las personas, si usted nos está escuchando, participe, sea parte de esto, porque pues la idea es unirnos como género y no pues estar diversos y en contra. Así que estos son los proyectos que la localidad está sacando para que todos podamos sacar adelante todo lo que tenemos. Juanita y David, les quiero, antes de irme, porque yo sé que ustedes tienen muchos invitados y el tiempo, quiero invitarlos a una jornada muy importante que va a haber hoy. Hoy vamos a tener una jornada de inscripción desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Plaza Fundacional de Suba. Ahí vamos a estar ayudándole a las personas a inscribirse, a las organizaciones que quieran participar de esta fabulosa convocatoria. Vamos a estar ahí resolviéndoles dudas, vamos a estar con computadores, ayudándolos en todo lo que necesiten. Y también nos aliamos con la alcaldía local de Suba. Ellos van a estar en la casa de la participación, ahí en la segunda puerta. Todas las personas que requieran tener el certificado de residencia podrán hacerlo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hoy, Juanita y David, hoy. Perfecto, Brenda. Ahí estamos entonces conectados, toda la población de nuestra localidad de Suba, toda la ciudadanía presente para que esté haciendo parte, para que se acerque a la plaza fundacional, para que se acerque y conozca todo lo que hay alrededor de esta gran convocatoria y obviamente pues con la información de la mano de nuestra querida Brenda González, a quien agradecemos. Brenda, muchísimas gracias por tu intervención, un feliz día y esperemos que muchas personas se puedan sumar a esta convocatoria y puedan hacer parte también de los espacios que abre la Alcaldía Local de Suba y la Universidad Nacional de Colombia en este proyecto Suba Diversa, fortaleciendo nuestras organizaciones. David y Juanita, a ustedes muchas gracias por este espacio y a todas las personas que nos están escuchando, anímense a participar. Así es, Brenda, muchísimas. Yo y mi maña de Bueno, cortarte, ¿no? sí, un poco, pero bueno, ya me acostumbro, me acostumbro. Oye, Juanita, qué bueno, la verdad. Siempre tenemos en este noticiero, en nuestro noticiero, sea noticia de Suba, sea noticia de Bogotá, y en este caso, pues para que ustedes participen. Algo muy cortico y ya retomamos, es que hemos estado hablando de violencia de género. Algunas de las noticias que hemos tocado han hablado de la violencia de género y saben la postura tanto personal como editorial que nosotros tenemos. Tolerancia cero ante la violencia de género, ante cualquier signo de violencia que una mujer pueda sufrir en su casa, en su trabajo, como lo hemos manifestado en la calle, y este tipo de proyectos son supremamente valiosos y de interés para la ciudadanía. Así que por favor comparta, porque la verdad está supremamente interesante con el apoyo de la Universidad Nacional, que da una gran garantía en cuanto a la materia académica y obviamente pues nuestra alcaldía local de Suba, Juanita. Y con un caso tan estremecedor como lo que le pasó a Sara en el municipio de Bello, sentimos que este tipo de programas es importante para volvernos a unir y dejar un poco el rechazo porque la gente piense diferente o sea diferente. No, la idea es unirnos, todos somos parte de acá, todos somos iguales, así que ese es el mensaje. Sigamos, David, sigamos, porque pues nos estábamos hablando un poco del discurso político que estaba diciendo ayer el presidente Gustavo Petro en la marcha, marco de marchas del trabajador. Y bueno, yo quiero que escuchen un poco lo que él decía del cambio en las instituciones. El que Ujú. vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP. Honorable parlamentario, periodista o político. Honorable político. Pero es honorable persona esclavista. Porque cuando yo era niño y me leía los primeros libros allá en el colegio, hablaban de que en el siglo XIX
los trabajadores del mundo. Ahí ya sabes cómo decirle a tu jefe, ¿no? Honorable. De Pero sí, pronto mi, mi, clarísimo. mi, de pronto mi jefe me puede decir también HP por honorable Paolo. Tal vez en una de esas Claramente, también. Sí. honorable Paolo. Claro, yo me llego a encontrar con el presidente y le digo, presidente, yo soy un HP. Y él me va a decir, claro que sí, tú eres honorable Paolo. Qué fuerte. Sacándola un poco ya el tema jocoso, Juanita. Uy, muy fuerte. Porque esta no es la primera vez que el presidente se refiere con ese abreviatura, podríamos decir, a otro grupo de personas que de pronto no estén de acuerdo con sus ideas políticas. Creo que en días pasados ya también había tenido una intervención en una locución pública donde había mencionado lo mismo y creo que también en un consejo de ministros. No, es que es muy fuerte. Además, mira que dice, pero quiero anteponer esta bandera roja y negra frente al negro del Congreso porque me parece simbólico. Aquí la bandera Sí. roja y negra está con el pueblo, allá rodeada por la mortaja negra. Están disque los representantes del pueblo. O sea, se fue en contra. Mira, Paula, yo veo esto como o se hace la consulta. Y si usted me dice no, vea, usted se va a llevar a 20, porque se supone que según en la marcha estuvo más de 25.000 personas. O sea, usted se va a echar encima 25.000 personas, que es el pueblo, que es su jefe, si usted no aprueba la consulta. Es que es un tema, yo voy a ir a un poco en el favor de la democracia acá, y es que se habla, esto es bastante particular, se habla de que Colombia tiene una de las democracias más estables del mundo y una de las mejores democracias o sistemas democráticos del mundo. Por más que tú tengas una idea en favor o en contra, digamos en este caso hablándolo puntualmente hacia el gobierno, del cambio, el gobierno de izquierda, si tú eres muy afín al gobierno de izquierda está espectacular. Pero pues creo que también dentro de una ciudadanía y dentro de una democracia está la posibilidad de que se le permita el espacio al que piensa diferente. ¿Qué pasa, Juanita? Creo que acá lo hemos mencionado muchas veces. Se ha tildado y ayer me di la pela en el sondeo de redes sociales, que las personas que de pronto no estaban de acuerdo, porque tú puedes estar de acuerdo con la consulta popular, con las preguntas, más no con lo que dijo el presidente Petro, ya eras tildado de uribista. Y para que haya un equilibrio en una democracia, tienen que haber ambos polos, tienen que estar tanto el gobierno como un grupo de oposición. Y esto, pues, digamos, de echarse encima aún más o de atizar más la cuestión con la oposición, a mí sí, digamos que puede plantar una sentencia porque la Constitución del 91 incluso pues aviva un poco más el estatuto de oposición luego de la cuestión de las diferentes muertes, asesinatos a candidatos presidenciales en medio de los años 80. Es muy delicado la manera en la que las personas puedan interpretar el discurso. Nuevamente, yo repito, hay que saberlo tomar, hay que saberlo entender, pero hay que saber también entender nuestras diferencias como sociedad. Hay personas que, y yo te lo aseguro, Juanita, de pronto no están de acuerdo con la política del presidente Petro, con el proyecto político, pero van a votar que sí a la consulta popular. Pero entonces, como no están de acuerdo en muchas cosas, se les va a satanizar respecto a eso. Entonces ya se les va a tratar de uribista y demás, pero pues si van a apoyar la consulta popular, pues entonces hay algo de consecuencia, ¿ves? Entonces hay que tener un poco de respeto. Yo pienso que eso es un llamado, eso va a ser un momento como en el del, ¿cómo es que es el momento de sí, el estallido social, donde el país se dividió demasiado en nuestras redes sociales y hay que tener mucho cuidado con los discursos y cómo tanto un bando como otro empieza a tomar los discursos, porque finalmente pues en un bus vamos a tener que convivir en el trabajo con personas que no llevan nuestra misma ideología política y este tipo de discursos o este tipo yo personalmente lo veo como una agitación, espero que sea bien interpretada por la ciudadanía, pueden ser muy delicados en el mediano y largo plazo, Juanita. Es lo que yo siento y que quería decirte incluso desde anoche. Claro, David, lo que pasa es que, bueno, dentro de del discurso de Petro salió una noticia de que habían asesinado a un señor que estaba como promoviendo pues el día de la marcha y estaba promoviendo pues la consulta. Entonces aquí estamos dando nuevamente una línea de división, lo que tú dices, estamos dividiendo el país otra vez, de los que están con Petro y están contra Petro, ¿sí?
Entonces, es un tema importante tener en cuenta de que, bueno, uno, el fanatismo no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Y hay que ser objetivos a la hora de saber qué es lo que queremos del país. Si bien Petro tiene muchas cosas buenas como tal, y él también dijo en su locución, yo no quiero ser reelegido, yo no quiero seguir en esa casa donde está el frío, donde está el hambre del poder, bueno, y dijo muchas cosas más, y se escuchó como que la gente decía, no, sí, Petro, reelección, no sé qué, que era lo que yo te venía a decir, ¿no? Yo sentía en mi corazón de que esto era una estrategia muy bien armada, David, muy bien armada para irnos a reelección del presidente Gustavo Petro 2026-20 2030. ¿Por qué? Porque no hay candidato, no hay candidato de izquierda y tampoco hay candidato de derecha. O sea, no hay un candidato que uno diga, listo, vale la pena para las siguientes elecciones. No hay. Y de una u otra forma Petro sigue moviendo. Petro nunca se bajó de campaña. Petro sigue en campaña desde el día que ganó hasta ahorita. Y eso se notó en el discurso que tuvo, solamente que los actores que estuvieron acompañándolo cambiaron porque no se vio ni la vicepresidenta Francia Márquez, o sea, no se vieron personas importantes que siempre están ahí con él. ¿Qué puedo decir? Puede que si esto funciona, Petro piense en mandarse a reelegir, ¿sí? Pero siento que también es un tema muy arriesgado, es todo o nada. Pero también siento que si Petro vuelve a quedar reelegido, también es un tema de decirle al país, no solamente es escoger el presidente, es escoger quién lo acompaña, es escoger quién está en el Congreso, porque realmente nosotros somos una democracia y él no tiene la facultad para tomar las decisiones que él quiera. Él tiene que pasar por una cámara, por un senado, para antes tomar decisiones en el país. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando lleguen las elecciones 2020, usted no solamente tiene que escoger el presidente, tiene que escoger quién lo va a representar allá. Entonces, bueno, eso por un lado, porque no podemos seguir que 8 peje lagartos, 4 peje lagartos tomen las decisiones reales e importantes del país, porque las reformas sí son importantes y sí necesitamos cambios estructurales, ¿no? Eso por ese lado, pero sí siento que el mensaje está fuerte, o sea, ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia porque nadie votará por él. Y se fue contra todos, y habló de Álvaro Uribe, habló de muchísimas personas, habló de Angulo, bueno, estuvo fuerte, fuerte. Es que prácticamente los condenó a una muerte política. El que vaya en contra lo condenó a muerte política. Yo siento que sí, lo que tú dijiste, Juanita, la cuestión es que si Petro va a ser el candidato de la izquierda, Petro, aunque hay que recordar el estatuto de reelección, pero obviamente va a ser el candidato de la izquierda y eso está más cantado que faltan 5 para las 12, pero hay que mirar, y aquí es donde empezamos a armar el panorama político, y esto lo vamos a ampliar seguramente en otras emisiones, y es que ayer Petro tuvo un momento para reivindicar, para reafirmar la izquierda. Yo insisto, yo en lo personal siento que hay ya 9 o 10 millones de votos ahí, faltará mirar los otros 3 o los otros 4, pero la derecha, mijo, está agarradísima más que la misma izquierda en su momento. La derecha está dividida, que por aquí, que por allá, y hay tantos candidatos que no han pensado, no se han detenido a decir, Petro está ya empezando a hacer campaña, pues a qué persona lanzamos. Y ya hay un precedente, con Rodolfo Hernández las cosas pues no salieron, no funcionaron. Entonces, es un llamado como también, creo que hasta indirectamente una agitación hacia, bueno, organícense porque, a ver, no hay rival por ahora, y hay que decirlo en este momento, y tú lo dijiste, Juanita, si tú pones candidatos a la presidencia, pues en este momento por situación actual, populismo, lo que sea, discurso, pues Petro en este momento es el que está, el candidato no candidato, y la izquierda, bueno, sí, tenemos chicurrene de 1000 candidatos, pero, amigo, amiga, Fuerte. claro, ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está el movimiento popular, la correría popular, al menos? ¿Dónde están? Porque pues están todos como que, cada uno, mira, como los dedos de la mano. ¿Para dónde va cada dedo de la mano? Total, Para una sí. dirección diferente, y no hay algo de unidad, todos van en una dirección diferente, y pues nada que hacer. En este caso sí, hay que decirlo, Petro ayer pudo haber sembrado una semillita de cara a las próximas elecciones presidenciales, y no lo vamos a dimensionar hasta que llegue la consulta popular seguramente, o incluso en el mismo momento de las elecciones, Juan.
Así es, David. Y tenemos a Diego Guevara que nos va a ampliar un poquito qué pasa. Que si la recuerda que ayer la radical. O sea, tienen un mes para elegir si sí o si no. O responder. Si en un mes no responden, ya toca por derechazo. O sea, Petro la saca. Pero entonces escuchémoslo. Bueno, en lo que se ha revisado la ley 134, al igual que la ley 1557, lo que se establece particularmente es que el Congreso, más bien el Senado, tendrá un mes para poder conceptuar favorable o desfavorablemente, y esto necesariamente no tiene que tener unas mayorías calificadas, no está establecido como sí para otra clase de normas, de reformas o de proyectos de iniciativa popular, donde sí se establece particularmente y expresamente que debe tener mayorías calificadas. Es decir, las mayorías en concepto de esta Secretaría serían simples. Si hay concepto de desfavorable a la consulta, ¿el presidente la puede sacar por decreto o no la puede sacar por decreto? Digamos que lo que establece la ley es que el concepto puede ser favorable o desfavorable. Si el concepto es desfavorable, como usted me lo pregunta, el presidente de la República deberá utilizar otro mecanismo de intervención ciudadana que es diferente a la consulta popular. Pero, sin embargo, la ley 134 establece que, vencido el plazo, el presidente podrá realizarlo por decreto. Es decir, vencido el plazo sin que el Congreso se pronuncie. Pero si el Congreso se pronuncia negativamente, quiere decir que no está dando posibilidad a esta oportunidad de consulta popular. Secretario, usted ya... Qué buena explicación. Y esto es lo que necesitamos de parte de los dirigentes, los políticos, porque a veces uno queda en el limbo, por más que uno trate de investigar y de traerle las cosas a todos ustedes. Palabras más, palabras menos, si me lo permite resumir antes de cerrar, si el Congreso se queda callado, el presidente puede enviar la reforma por decretazo, por pupitrazo, o pega la espada y le pega ya al señor Cepeda en la cabecita, le hace la venia y nos vamos de consulta y lo que sea. Si el Congreso habla, pues el presidente tendrá que mirar otro mecanismo de participación ciudadana. Para parte, mecanismos de participación ciudadana, voto, plebiscito, consulta popular, creo que en este caso sería el plebiscito. Tendríamos que averiguarlo porque ya hemos tenido un plebiscito y esto es consulta popular. Plebiscito fue pasado, creo que fue para reelección. Habría que mirar también. Fue para lo de el sí y el no de la paz. Sí, porque tuvimos consulta, exacto, fue consulta popular de consulta anticorrupción, que impulsó Claudia López en su momento. Entonces, habría que mirar si ahí ya sería solamente una pregunta, asumimos plebiscito o mirar qué otro mecanismo, Juanita. Entonces, lo que hay es tela para cortar, pero me encantó este especial, me encantó el programa que tuvimos para todos ustedes, también el espacio que tuvimos para la mujer con Brenda González y obviamente, Juanita, pues agradecerte como siempre, pues por todo, absolutamente por todo, desde los estudios centrales de Suba al Aire y yo desde el estudio remoto de la corresponsalía internacional de Suba al Aire. David, antes de irnos, una última pregunta y ya. Cuenta. Ay, a ver. Petro se reelige. A ver. ¿Votas por Petro o no? Esto sí fue la patada más baja va a la garganta, dicen por ahí. En este momento no votaría por Petro, te lo digo sinceramente. En este momento no votaría por Petro. No. Yo sí. No veo otro candidato, la verdad. Yo sí. Ok. Ustedes, díganos por los comentarios. ¿Votarían? ¿No votarían por Petro otra vez? Súmense al debate. ¿Irían a la izquierda o buscarían otro candidato? Cuéntenos porque Suba al Aire está abierto para escucharlos a todos. Aquí no hay orilla política. Bueno, recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook como @subalaire88.4. Y también recuerde seguirnos en nuestros perfiles de Venga y Le Cuento como @venguilecuentop en Instagram, YouTube y TikTok. Recuerde que estamos subiendo extractos también durante la semana a estos espacios para que usted también se sume. Join the conversation, haga parte de nuestra conversación política nacional e internacional, Juanita. Esto es todo por hoy y chao, chao.